Hay algo que dirige tu vida en este momento, algo que decide, sin que tú lo elijas, a quién te acercas y de quién te alejas. ¿Qué trabajos aceptas y cuáles rechazas, aunque digas que es por lógica? ¿Qué tan lejos te permites llegar antes de sabotearte? ¿Cuánto amor crees que mereces? ¿Cuánto éxito te sientes capaz de sostener? ¿Cuánta paz puedes tolerar antes de que algo en ti, sin que lo entiendas, empiece a generar caos otra vez? Y lo más inquietante de todo esto es que tú no eres consciente de que está ocurriendo. Crees que cada una de esas decisiones es tuya. Crees que tienes el control, pero hay una herida, una sola, antigua, silenciosa, que ha estado escribiendo el guión de tu vida desde hace mucho tiempo, y tú has estado actuando ese guión creyendo que lo escribías tú. Hoy vamos a encontrar esa herida, no para revivirla con dolor, sino para hacer algo que muy pocas personas hacen jamás: verla con claridad. Porque lo que se ve, deja de gobernar en silencio. Y lo que sigue gobernando en silencio, sigue decidiendo tu vida sin tu permiso. Pero antes de llegar a ella, quiero mostrarte algo que probablemente nunca has conectado. Hay un patrón que se repite en tu vida. No uno, varios. Y todos ellos, aunque parezcan distintos, distintas personas, distintas situaciones, distintos años, tienen la misma firma, la misma forma. El guna. Más. Como si fueran la misma historia contada con personajes diferentes. Y hoy vamos a aprender a leer esa firma, porque cuando la reconoces en una situación, empiezas a reconocerla en todas. Y eso, esa capacidad de ver el patrón, antes de que te arrastre de nuevo, es el comienzo de algo que cambia todo. Quiero empezar con una pregunta que quizás nunca te has hecho de esta manera. ¿Alguna vez has notado que terminas, una y otra vez, en situaciones que se sienten dolorosamente familiares, aunque cada vez juraste que esta vez sería diferente? Relaciones distintas que de alguna manera terminan igual. Trabajos distintos donde te sientes igual de invisible, igual de explotado, igual de no valorado. Amistades que empiezan con calidez y terminan con la misma sensación de abandono que ya conocías. Si esto te resulta familiar, lo que estás viviendo no es mala suerte, no es coincidencia, es repetición. Y la repetición, en la mente humana, tiene siempre la misma causa. Hay algo no resuelto que está buscando, de la única manera que sabe, ser resuelto. He sentado frente a muchas personas a lo largo de los años, personas inteligentes, capaces, con una comprensión clara de lo que querían en la vida. Y sin embargo, todas ellas, en algún momento de nuestras conversaciones, llegaban al mismo lugar, al reconocimiento de que algo que ocurrió hace mucho tiempo, algo que creían superado, algo que apenas recordaban como relevante, seguía moviendo los hilos de decisiones que tomaban hoy, como adultos, en circunstancias completamente distintas. Permíteme ser muy claro sobre algo desde el principio. Esto no es sobre culpar a nadie. No es sobre revivir el pasado para sufrir de nuevo. Es sobre algo mucho más simple y mucho más poderoso. Sobre entender cómo funciona tu propia mente, para que puedas dejar de ser conducido por ella sin saberlo. Hablemos primero de qué es realmente una herida, en el sentido en que la usaremos hoy. No me refiero a un evento traumático específico, aunque a veces lo es. Me refiero a algo más amplio. Una herida, en este sentido, es una conclusión que tu mente sacó, muy temprano en la vida, sobre cómo funciona el mundo, sobre quién eres tú en ese mundo, y sobre qué necesitas hacer para sobrevivir en él. Esa conclusión se formó en un momento donde no tenías la capacidad de cuestionarla, donde no tenías otras experiencias con las que compararla. Y por eso, esa conclusión no se quedó como una idea entre muchas, se convirtió en la lente a través de la cual ves todo lo demás. El problema, y aquí está el primer microproblema que quiero que veas, es que esa lente fue diseñada para un mundo que ya no existe. Fue diseñada para protegerte en circunstancias que probablemente ya no son las tuyas. Pero la lente sigue ahí, y sigue filtrando todo lo que ves, todo lo que sientes, todo lo que decides, como si esas circunstancias antiguas siguieran siendo las actuales. Imagina a alguien que de niño aprendió que mostrar necesidad, mostrar que algo le importaba demasiado, provocaba burla o rechazo. Quizás un padre que se irritaba con el llanto. Quizás un entorno donde mostrar vulnerabilidad era visto como debilidad. La conclusión que esa mente joven sacó fue simple y eficaz para sobrevivir entonces. No muestres lo que necesitas, no muestres lo que te importa, porque eso te hace vulnerable a ser herido. Esa conclusión funcionó. Protegió a ese niño.
le permitió sobrevivir emocionalmente en un entorno donde la vulnerabilidad era peligrosa. Pero esa misma persona, 30 años después, en una relación con alguien que genuinamente la ama, que quiere saber qué necesita, que quiere estar cerca, sigue operando bajo esa misma regla. No muestra lo que necesita, no muestra lo que le importa. Y la persona que la ama, sin entender por qué, empieza a sentir que hay un muro, que hay distancia, que algo no se comparte, y eventualmente, cansada de no poder acercarse, se aleja. Y entonces la herida original recibe una nueva confirmación. Viste, si mostraras lo que necesitas, te abandonarían. La profecía se cumple, no porque fuera verdad sobre el mundo, sino porque la persona, sin saberlo, organizó su comportamiento de una manera que hizo casi inevitable ese resultado. Esto es lo que en algunas tradiciones se llama repetición compulsiva, y lo que el Tao reconocería como un río que ha sido desviado y que, sin intervención, sigue fluyendo por el mismo cauce desviado, generación tras generación, situación tras situación, hasta que algo, finalmente, le permite encontrar un cauce diferente. Ahora quiero que hagamos algo juntos. Quiero que pienses en un patrón que se repite en tu vida. No tiene que ser el más dramático. A veces los patrones más reveladores son los más sutiles. Puede ser algo como: siempre acabo siendo quien más da en mis relaciones. O siempre acabo sintiéndome invisible en los grupos a los que pertenezco. O cada vez que algo empieza a ir bien, encuentro una forma de complicarlo. O nunca me siento lo suficientemente bueno, sin importar lo que logre. Sea cual sea el patrón que identificaste, quiero que hagas algo con él. No analices todavía por qué ocurre. Solo pregúntate: ¿desde cuándo se siente así? No me refiero a cuándo empezó el patrón actual. Me refiero a algo más profundo. Hay una sensación dentro de ese patrón que reconoces de mucho antes. ¿De la infancia, quizás? ¿De algún momento donde, aunque las circunstancias eran completamente distintas, la sensación interna era la misma? Muchas personas, cuando hacen este ejercicio con honestidad, llegan a un reconocimiento sorprendente. La sensación de siempre soy quien más da y nunca recibo lo mismo se conecta con un niño que tenía que cuidar emocionalmente a un padre o una madre en lugar de ser cuidado. La sensación de siempre me siento invisible en los grupos se conecta con un niño cuya voz no era escuchada en su propia familia. La sensación de cada vez que algo va bien lo complico se conecta con un hogar donde la estabilidad nunca duraba y donde, sin saberlo, complicar las cosas se volvió una forma de tener algo de control sobre cuándo y cómo llegaría el caos, en lugar de esperarlo pasivamente. Estas conexiones no siempre son obvias de inmediato, pero cuando aparecen, traen consigo algo muy particular. Una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza, porque tocas algo que dolió, y que quizás duele todavía más de lo que habías permitido sentir. Alivio, porque por primera vez, algo que parecía aleatorio, algo que parecía un defecto tuyo, tiene sentido. Tiene una historia. Y lo que tiene una historia puede empezar a cambiarse. Lo que parece un defecto aleatorio de carácter, no. Quiero hablar ahora de algo que el Tao entiende profundamente y que es esencial para lo que estamos explorando. El Tao no ve la herida como algo que hay que destruir, atacar o eliminar a la fuerza. El Tao ve la herida como una parte de un sistema que en algún momento tuvo sentido completo, aunque hoy genere sufrimiento. Y lo que el Tao propone no es la guerra contra esa parte, es la comprensión de esa parte, hasta que ya no necesite operar de la misma manera. Hay una imagen que me parece especialmente útil aquí. Imagina un río que, hace mucho tiempo, durante una tormenta muy fuerte, se desvió de su curso original para evitar una roca enorme que cayó en su camino. El río encontró un nuevo cauce, más estrecho, más sinuoso pero funcional. Sobrevivió. Siguió fluyendo. Pasaron los años. La roca que causó el desvío, con el tiempo, se erosionó, se movió, o simplemente ya no representa el obstáculo que representaba entonces. Pero el río sigue fluyendo por el cauce desviado. No porque ese cauce sea necesario ahora, sino porque es el camino que conoce. Es el camino que ha reforzado, año tras año, simplemente por seguir fluyendo por él. Cambiar el curso de ese río no se logra dinamitando el cauce desviado con violencia. Eso solo genera caos, inundación,
destrucción de lo que se construyó alrededor de ese cauce durante todo este tiempo, incluyendo partes de ti mismo, que se adaptaron a vivir con ese río fluyendo así. Cambiar el curso de un río se logra de una manera mucho más paciente. Se observa dónde está el obstáculo original. Se entiende por qué el río se desvió. Y poco a poco, con pequeñas intervenciones, se va abriendo un camino alternativo, mientras el cauce antiguo, gradualmente, deja de ser el único camino disponible, sin que tenga que ser destruido de golpe. Esa es la forma en que trabajamos con una herida que ha estado controlando la vida, no con violencia hacia uno mismo, no con la exigencia de superarlo ya o dejarlo en el pasado como si fuera una decisión simple, sino con la paciencia de quien sabe que los cauces profundos se transforman con el tiempo, con comprensión repetida, con pequeñas experiencias nuevas que, una por una, van mostrando al sistema entero que hay otro camino posible. Quiero hablarte ahora de una historia que escuché hace muchos años y que ha permanecido conmigo desde entonces, porque creo que captura algo esencial sobre este tema. Había una mujer que cuidaba un jardín que había heredado de su familia. En ese jardín había un árbol muy viejo, retorcido de una manera extraña, con ramas que crecían hacia abajo y hacia los lados, en lugar de hacia arriba como los demás árboles. Durante años, ella intentó corregir ese árbol. Lo ataba con cuerdas, intentando enderezar sus ramas. Lo cortaba, intentando que creciera como los otros árboles del jardín. Pero el árbol sufría con cada intervención. Las ramas atadas se quebraban, los cortes dejaban heridas que tardaban en cerrar, y el árbol, año tras año, se veía cada vez más débil, cada vez más enfermo, en su intento de convertirse en algo que no era. Un día, un anciano que pasaba por el jardín se detuvo a observar ese árbol durante mucho tiempo. Ella le preguntó qué pensaba. El anciano dijo: «Este árbol creció torcido porque, de joven, algo lo empujó hacia un lado, quizás una roca, quizás la sombra de otro árbol que ya no está, quizás el viento de una tormenta particular. Y el árbol, para sobrevivir, creció en la única dirección que tenía disponible en ese momento. Esa dirección se convirtió en su forma. No es un defecto, es su historia, hecha forma». Ella preguntó: «¿Entonces no se puede hacer nada?». El anciano respondió: «Se puede hacer mucho, pero no se trata de forzarlo a ser recto. Se trata de entender su forma actual, y desde ahí, ayudarlo a crecer de la manera más sana posible para un árbol con esa forma. Algunas ramas pueden necesitar apoyo, no para enderezarlas, sino para que no se rompan bajo su propio peso, dado el ángulo en que crecen. Otras pueden necesitar espacio, para que la forma torcida no se enrede consigo misma. Y con el tiempo, con ese tipo de cuidado, este árbol puede convertirse en algo hermoso, completamente distinto a los demás árboles del jardín, pero fuerte, sano y profundamente suyo. Ese árbol eres tú. Tu forma actual, con todos sus ángulos extraños, con todas sus ramas que crecen en direcciones que no parecen normales, tiene una historia, y esa historia no es un defecto que hay que corregir a la fuerza. Es información sobre dónde estuvo el viento, dónde estuvo la roca, qué tuviste que hacer para sobrevivir. Y el trabajo, el verdadero trabajo, no es convertirte en un árbol recto como los demás. Es entender tu propia forma lo suficientemente bien para crecer de la manera más sana posible, dada esa forma. Y a veces, en ese proceso, partes de ti, que parecían completamente torcidas, encuentran una manera de enderezarse un poco. No por la fuerza, sino porque finalmente reciben el apoyo que necesitaban en el ángulo correcto. Quiero darte ahora algo muy concreto, una manera de empezar a identificar, en tu vida diaria, los momentos en que la herida está actuando, en lugar de tú. Hay una señal muy específica, que casi siempre indica que algo más antiguo está operando, en lugar de la situación presente. Es la desproporción. Cuando la intensidad de tu reacción emocional ante algo no corresponde con el tamaño real de lo que está ocurriendo en este momento. Por ejemplo, alguien llega 15 minutos tarde y sientes una ola de rabia o de tristeza que parece completamente fuera de proporción con el hecho de 15 minutos de espera. O alguien hace un comentario menor sobre tu trabajo y sientes que todo tu valor como persona está siendo cuestionado. O alguien necesita un momento de espacio y sientes un pánico que parece de vida o muerte. Esa desproporción no significa que estés exagerando, ni que tus sentimientos no sean válidos. Significa que la situación presente está activando algo de un tamaño mucho mayor, algo que viene de mucho más atrás,
y que se está sumando, en ese momento, a tu reacción del presente. Es como si la situación actual fuera una pequeña chispa, pero esa chispa cayera sobre un combustible acumulado durante años, y la explosión resultante tuviera el tamaño del combustible, no de la chispa. La práctica aquí, y esta es una de las más importantes que puedo darte, es esta. Cuando notes esa desproporción, en lugar de actuar inmediatamente desde ella, o de reprimirla por completo, haz una pausa y pregúntate, con curiosidad genuina, no con autocrítica: ¿de qué tamaño es esto realmente, en este momento? ¿Y de dónde viene el resto? No necesitas tener la respuesta de inmediato. El simple acto de hacerte esa pregunta crea un espacio. Y en ese espacio, por primera vez, tienes la posibilidad de responder a la situación presente con el tamaño que realmente le corresponde, en lugar de responder con el tamaño acumulado de todas las veces anteriores que esto, de alguna forma, ya dolió. Quiero hablar ahora de algo que conecta directamente con esto, y que es central para entender cómo la herida controla decisiones que parecen completamente racionales. Hay una tendencia muy humana, y muy poco reconocida, a recrear situaciones que se sienten familiares, incluso cuando esas situaciones son dolorosas. No porque busquemos el dolor de manera consciente, sino porque lo familiar, para la mente, se confunde con lo seguro. Aunque lo familiar haya sido, en su momento, profundamente doloroso, hay algo en la mente que prefiere el dolor conocido sobre la incertidumbre de algo nuevo. Esto explica por qué alguien que creció en un ambiente de crítica constante puede sentirse, sin saberlo, incómodo en relaciones donde recibe aceptación incondicional. No porque no quiera esa aceptación, la quiere desesperadamente, pero algo en su sistema, acostumbrado a un cierto tipo de tensión, no sabe cómo leer la ausencia de esa tensión. Y a veces, sin proponérselo, esa persona empieza a generar pequeños conflictos, pequeñas críticas, pequeñas distancias, no porque las quiera, sino porque su sistema necesita que el entorno vuelva a sentirse como siempre se sintió para poder orientarse. Esto puede sonar desesperanzador, pero en realidad es una de las informaciones más liberadoras que puedes tener, porque significa que el problema no es que no merezcas la aceptación, el amor, la calma que estás recibiendo. El problema es que tu sistema todavía no sabe cómo habitar eso, y eso, a diferencia de no merecerlo, se puede aprender. ¿Cómo se aprende? De la misma manera en que se aprende cualquier cosa nueva, con repetición, con paciencia, y permitiendo que la incomodidad inicial no se interprete como una señal de que algo está mal, sino como la señal natural de que algo nuevo está ocurriendo, algo para lo que el sistema todavía no tiene un mapa. Si en este momento de tu vida tienes algo bueno, algo que se siente demasiado bueno para ser verdad, algo frente a lo cual sientes una incomodidad extraña que no logras explicar, considera la posibilidad de que esa incomodidad no sea una advertencia sobre esa cosa buena, sea una señal de que estás entrando en un territorio que tu sistema todavía no reconoce como seguro, simplemente porque es nuevo. Y la única manera de que se vuelva familiar, de que deje de generar esa alarma, es permanecer en él, el tiempo suficiente, sin huir, sin sabotear, hasta que el sistema aprenda. El Fercia, esto también puede ser seguro. Quiero ahora abordar algo que es, quizás, el corazón mismo de todo lo que hemos hablado hasta ahora, y es la relación entre la herida y la identidad. Aquí está algo profundamente incómodo, pero esencial. Muchas veces, sin saberlo, construimos gran parte de nuestra identidad alrededor de la herida misma. No de manera consciente, claro, pero si una herida ha estado presente desde muy temprano, se convierte en parte de cómo nos vemos a nosotros mismos, de cómo entendemos nuestra historia, de cómo nos presentamos, incluso, a veces, ante nosotros mismos. Por ejemplo, alguien que creció sintiéndose el responsable de mantener la paz en su familia, puede haber construido toda su identidad adulta alrededor de ser el que resuelve todo, el fuerte, el que no necesita ayuda. Y aunque esa identidad le ha causado agotamiento, soledad, la sensación de cargar siempre con más de lo que le corresponde, también le ha dado algo, un sentido de propósito, de valor, de ser necesario. Y aquí está la parte difícil. Sanar esa herida, en parte, significa soltar esa identidad, significa permitirse, por primera vez, no ser el fuerte, no ser el que resuelve todo. Y aunque eso suena como un alivio, también puede sentirse, en algún nivel profundo,
como una pérdida, como si, al soltar la herida, se soltara también algo de quién eres. Esto explica por qué, a veces, incluso cuando entendemos intelectualmente un patrón, incluso cuando vemos con claridad de dónde viene y por qué nos hace daño, hay una resistencia profunda a dejarlo ir. No es terquedad. Es que, en algún lugar, soltar ese patrón se siente como soltar una parte de quien somos, aunque esa parte nos haya costado tanto. El Tao tiene una manera hermosa de ver esto. No te pide que dejes de ser quien fuiste. Te invita a entender que quien fuiste fue una respuesta a circunstancias específicas y que esa respuesta, aunque te formó, no es el límite de lo que puedes ser. El río que fluyó por el cauce desviado durante años no deja de ser el mismo río cuando encuentra un nuevo camino. Sigue siendo agua. Sigue teniendo su propia naturaleza. Solo que ahora, esa naturaleza puede expresarse de una manera que ya no requiere el desvío. No tienes que dejar de ser fuerte, si esa fuerza es real y tuya. Pero puedes dejar de necesitar demostrarla constantemente para sentir que tienes derecho a existir. No tienes que dejar de cuidar a los demás, si eso es algo genuino en ti. Pero puedes dejar de hacerlo desde el miedo a que, si no cuidas, no serás querido. La diferencia no está en la acción externa. Está en la necesidad interna que la mueve. Y esa diferencia, aunque invisible para los demás, lo cambia todo para ti. Quiero darte ahora una práctica final, que reúne todo lo que hemos explorado, y que puedes empezar a aplicar desde hoy mismo. Durante los próximos días, cada vez que notes una reacción fuerte, una decisión que tomas casi automáticamente, o un patrón que reconoces como, esto de nuevo, quiero que hagas 3 cosas, en este orden, sin prisa. Primero, nombra lo que está ocurriendo, sin juicio. No estoy siendo ridículo otra vez, sino simplemente, esto se siente muy intenso para lo que está pasando en realidad, o esto se siente familiar, de una manera que no es solo sobre hoy. Segundo, pregúntate, con curiosidad genuina, no con exigencia de respuesta inmediata, ¿qué edad tiene esta reacción? ¿Es la reacción de quien soy hoy, con los recursos que tengo hoy? ¿O es la reacción de alguien mucho más joven, que no tenía esos recursos? Tercero, y este es el paso más importante, ofrécete a ti mismo, en ese momento, lo que esa parte más joven necesitaba y no recibió. No tiene que ser una gran declaración. Puede ser tan simple como, internamente decirte, está bien sentir esto. No estás solo con esto. Ahora, yo estoy aquí. Esto puede sonar simple, incluso pequeño, pero practicado con constancia, a lo largo del tiempo, hace algo extraordinario. Empieza a enseñarle a esa parte de ti, la parte que ha estado operando en piloto automático, reaccionando desde el pasado, que ya no está sola, que hay alguien, tú mismo, en el presente, que puede ver lo que está pasando y que puede ofrecer algo distinto a lo que se ofreció entonces. Y poco a poco, no de un día para otro, pero de manera real y acumulativa, esa parte empieza a confiar en que no necesita seguir gritando tan fuerte, ni seguir generando las mismas situaciones para ser escuchada, porque finalmente está siendo escuchada. Quiero terminar con algo que quiero que te lleves contigo, más allá de todo lo demás. La herida que ha estado controlando tu vida no es prueba de que algo está mal contigo. Es prueba de que, en algún momento, algo fue demasiado para la persona que eras entonces y encontraste una manera de sobrevivirlo. Esa manera te trajo hasta aquí. Te mantuvo a salvo cuando necesitabas estar a salvo, y eso, en sí mismo, merece reconocimiento, no condena. Pero la persona que eres hoy ya no es esa persona. Tienes recursos que no tenías entonces. Tienes una capacidad de observación, de comprensión, de elección, que esa versión más joven de ti no tenía. Y esa capacidad, usada con paciencia, con la misma paciencia con que el agua encuentra su camino, con que el jardinero cuida cada planta según su naturaleza, con que el río, eventualmente, encuentra un cauce nuevo sin necesidad de destruir el anterior, es suficiente. Es más que suficiente. No tienes que resolver todo hoy. No tienes que entender toda tu historia de una vez. Solo tienes que empezar a ver, porque lo que se ve, deja de operar en la oscuridad. Y lo que deja de operar en la oscuridad, poco a poco, empieza a transformarse en luz. La herida que controlaba tu vida sin que lo supieras, ya no puede controlarla de la misma manera, ahora que empiezas a verla. Y eso, ese simple acto de ver, es el comienzo de todo lo demás.